El día de hoy voy a desarrollar el tema prótesis parcial removible. En esta sesión teórica vamos a revisar lo que es indicaciones, contraindicaciones, procedimientos de preparación, tipos de prótesis parcial removible, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer el procedimiento clínico de la confección de una PPR. Secuencia clínica en una prótesis parcial removible. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como todo tratamiento odontológico, es una buena historia clínica. Una buena historia clínica para llegar a un diagnóstico y un mejor plan de tratamiento. Eso es importantísimo. Importantísimo. Entonces, en los procedimientos que vamos a tener en la secuencia clínica de una confección de una PPR son los siguientes, ¿no? La impresión primaria de modelo de estudio, el paralelizado, el diseño de la PPR, el montaje de los modelos de estudios en ASA, preparación biostática, impresión definitiva y modelos de trabajo, registro intermaxilares por estructura, remontaje del modelo inferior, selección de los dientes artificiales, instalación de la prótesis, controles e instrucción al paciente. ¿Ok? Muy bien. Esta es la clasificación de Kennedy, ¿no? Clase 1, áreas desdentadas bilaterales ubicadas posteriormente. Clase 2, un área desdentada unilateral y posterior a los dientes naturales. Miren aquí. Un área desdentada unilateral con dientes naturales remanentes anteriores y posteriores a ella. La clase 3. Y la clase 4, un área desdentada única pero bilateral por atravesar la línea media. Miren aquí. Ubicada en posición antero con respecto a los dientes naturales remanentes. Información previa, historia clínica. Lo que tenemos que ver es el estado de salud general del paciente, alguna enfermedad de fondo, alergias, medicamentos de consumo, etc. Dentro de la historia clínica vamos a tener la historia odontológica. Vamos a ver frecuencia del paciente al consultorio, si ha tenido traumas en el consultorio, malas experiencias, si ya ha usado prótesis parcial removibles, ¿no? Si ha tenido exodoncias con hemorragia, todos los antecedentes odontológicos. Luego el diagnóstico, que permite determinar la naturaleza de una enfermedad teniendo como base la identificación de sus signos y síntomas. Examen clínico. Vamos a observar los labios, los carrillos, la lengua, tipo de labios, si tiene traumatismos en los carrillos, si la lengua es grande, es pequeña, ¿no? Las piezas dentarias remanentes, si es que hay piezas dentarias remanentes, si están en buen estado o no están en buen estado, ¿no? Si hay que restaurar, operatoria convencional, ¿no? Hay que ver el periodonto de las piezas dentales, sobre todo de los pilares que vamos a utilizar para una PPR. ¿Cómo se encuentra el reborde alveolar residual, ¿no? Que siempre está en las historias, ¿no? ¿Cómo se encuentra el reborde residual? ¿Qué es el reborde alveolar? Es el hueso residual post-exodoncia, ¿no? Si se encuentra conservado, si se encuentra reabsorbido, eso es muy importante. También la higiene y el tipo de salida del paciente. También tendremos un examen radiográfico y el estudio de modelos montados en articulador semiajustable. Historia clínica, diagnóstico, plan de tratamiento, diagnóstico, examen radiográfico. Miren, observen este paciente. Observen esta pieza, tercera molar. Miren la reabsorción. Miren aquí la reabsorción. Lo que quiero que entiendan es que en un diagnóstico radiográfico previo a la confección de una PPR es muy importante decidir qué piezas son las que van a quedar en la boca del paciente y cuáles son las que deben ser extraídas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros no hacemos un buen diagnóstico de una pieza y nosotros utilizamos esa pieza como pilar de la PPR, no tiene un buen soporte periodontal, no tiene un buen soporte óseo, las fuerzas de palanca y las fuerzas de masticación van a terminar expulsando ese diente del hueso y habremos fracasado en mediano plazo o corto plazo nuestra PPR. Por eso es que es importante el examen radiográfico previo a la confección de una PPR. ¿Sí? Este es el modelo de estudios que debe ser articulado en un ASA, articulador semiajustable. Miren, paciente dentro superior, inferior,
Se toman los modelos de estudio, se le confecciona placa bases rodetes para poder tomar su registro intermaxilar y luego montarlo en un articulador semiajustable. Muy bien, plan de tratamiento. Claro, el plan de tratamiento tiene una secuencia ordenada, lógica, procedimental, no ejecutarse en el paciente. Tenemos la fase preventiva, la fase correctiva y la fase de mantenimiento. ¿Ok? Seguimos. Paralizado de los modelos de estudio, ¿no? El paralelismo. Hay que posicionar el modelo partiendo de un plano inicial horizontal ideal, determinar el eje de inserción y también nos permite ubicar los demás componentes de la base. Lo que vamos a lograr es el paralizado del modelo de estudio, ¿no? Y los factores que determinan la trayectoria de inserción de la PPR, ¿no? Los planos guías, todos deben ser paralelos. El paralizador. Y miren, ¿cómo se monta el modelo? El modelo se monta en la platina, se fija y luego se coloca una superficie plana sobre el modelo. Puede ser este vidrio, como ustedes ven acá, o puede ser una tarjeta de crédito, o puede ser cualquier objeto plano. ¿Y por qué plano? Porque este objeto que ustedes utilizan, que en este caso estamos utilizando un vidrio, miren, debe estar paralelo al piso. Esta mesa es movible, entonces ustedes pueden moverla. El objetivo es que este vidrio esté paralelo al piso. Miren, una vez que ya está paralelo al piso, lo que vamos a hacer es el trazado del ecuador protésico para ver las zonas retentivas y las zonas expulsivas del diente, para poder diseñar la PPR, ¿no?, correctamente con retención y estabilidad. Miren cómo con el grafito hacemos el trazado de todas las piezas que van a ser pilares. Miren, miren, miren acá, aquí y aquí. Dice, trazado del ecuador protésico, contacto tangencial con la parte más prominente del pilar. Localizar interferencias dentarias y tisulares. Por ejemplo, pueden tener torus palatino o migración de las piezas, vestibularización, lingualización. Seguimos. También lo que vamos a hacer en este proceso es la tripodización. ¿Ven? Miren, acá, aquí, aquí y aquí. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos montar nuevamente el modelo en el paralizador en la misma posición que se hizo en un primer estudio, en un primer análisis. O sea, así que para que me entiendan, nosotros colocamos aquí el modelo en el paralizador, paralizamos y luego hacemos la tripodización también. Cuando retiramos este modelo del paralizador, si nosotros lo queremos volver a colocar, lo colocamos nuevamente y este grafito lo colocamos en los 3 puntos y debe coincidir igual. Eso quiere decir que tiene la misma posición que la primera vez que analizamos el modelo. Para eso sirve. Miren, aquí, maxilar inferior, 1, 2, 3. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos ubicado la parte más prominente de los dientes pilares o cualquier interferencia, ¿no?, ya sea dentaria o tisular, recién nosotros podemos seguir con la secuencia clínica de la PPR. ¿A qué? Al diseño. Al diseño de la PPR. En el diseño de la PPR lo que tenemos que tener es la retención, ¿no?, la resistencia a la fuerza en sentido oclusal. O sea, que no se salga en sentido oclusal. O sea, si fuera maxilar inferior hacia arriba o si fuera el maxilar superior hacia abajo. ¿Ok? ¿Y cómo le vamos a dar retención? A través de los retenedores directos e indirectos. Seguimos. Soporte. Es la resistencia a la fuerza en sentido gingival. ¿Quién nos va a dar el soporte? Los apoyos. Los apoyos de la PPR. Aquí están, miren. Aquí. ¿Ven? Ojo, no confundir apoyos con descanso. El descanso es el hecho que se crea en la superficie del diente, donde va a estar en íntimo contacto ¿con quién? Con el apoyo de la estructura de la PPR. ¿Ok? No confundirse. Soporte. Resistencia a la fuerza en sentido gingival. ¿Quién nos la da? Los apoyos de la estructura de la PPR, porque estamos haciendo el diseño de la PPR. El descanso está en el diente pilar del paciente. ¿Ok? Seguimos. Estabilidad. Resistencia a la fuerza en sentido horizontal, ¿no? Elementos rígidos que toman contacto con las superficies verticales de los dientes. Hay un brazo recíproco, ¿ok? Aquí y aquí, ¿ok? Sentido horizontal, estabilidad.
Entonces, en el diseño de la PPR básicamente tenemos los apoyos oclusales, los retenedores, el conector menor, el conector mayor y las bases, las rejillas. Funciones de los apoyos oclusales. Transmitir fuerza vertical a los pilares y evitar el movimiento de la PPR en sentido gingival. Ya lo habíamos dicho. Otros autores dicen, apoyo mantiene los retenedores en su posición correcta, evita la impactación de alimentos y evita el hundimiento de la prótesis. Otros autores, como por ejemplo McGregor y Stewart, dicen esto. Los apoyos no solamente se pueden hacer en la superficie de los dientes naturales, no. También se puede hacer apoyos o rieleras, también se les llaman otro tipo de diseño, que se hacen en las coronas, como el caso que ustedes están viendo aquí. Miren, 3 coronas con apoyos. Miren. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos hablando de historia clínica, nosotros hablábamos de un plan de tratamiento lógico, secuencial. Y eso es muy importante, porque hacer una PPR, lo que es secuencia clínica, es como hacer un edificio. Tú no puedes hacer el 10º piso del edificio si es que no has hecho todavía el primero. Entonces, acá se confeccionan las coronas, se toman las impresiones para las coronas, se mandan a hacer las coronas al laboratorio y se hacen los descansos. Entonces, esto tiene que ser cementado primero, para después tomar la impresión definitiva para confeccionar la PPR. En el ser este caso, seguimos. Retención, retenedores, requisitos, resistencia a la fuerza en sentido oclusal, 1/3 distal del brazo retentivo y flexible. Estabilidad, resistencia a la fuerza en sentido horizontal, cuerpo del retenedor, brazo opositor, apoyos, conectores menores y placas proximales, ¿ok? Este es un retenedor, un Acker. Acuérdense que el Acker siempre tiene un brazo retentivo que va por debajo del ecuador, En el tercio mesial va por encima, en el tercio medio va por la línea ecuatorial, en el extremo distal del brazo retentivo va por debajo del ecuador, ¿ok? ¿Me entendieron? Vuelvo a explicar. El brazo retentivo en el tercio, vamos a decir 1/3, 2/3, 3/3. En el tercio mesial va por encima ligeramente del ecuador. En el tercio medio va por la línea del ecuador yéndose hacia debajo. Y en el tercio final va por debajo del ecuador, ¿ok? Eso le da elasticidad. Y del lado opositor, este es el brazo retentivo y este es el brazo opositor. El brazo opositor, miren, este es el brazo opositor, este es el brazo retentivo, ¿ya? En el brazo opositor sí va siempre por encima del ecuador, por eso se llama opositor, ¿ok? Opositor. Entonces, vamos a repetir. 1/3, 2/3, 3/3. El retenedor va por encima del ecuador, pasa por debajo, va al ras de la línea de ecuador y va hacia abajo. Y en el opositor va por encima del ecuador. Seguimos. Acá tenemos los apoyos, miren, el apoyo, que lo que no permite es que la prótesis se vaya hacia gingival, el conector menor y las placas proximales. Las placas proximales siempre se ubican en las caras mesiales o distales de las piezas pilares. A veces también se hacen placas proximales en palatino o lingual, pero es muy raro. Algunas literaturas mencionan, pero prácticamente no se suele utilizar. Generalmente se hacen en las caras proximales de las piezas pilares. Seguimos. Acá tenemos la reciprocidad, ¿no? Que es el brazo opositor, conector menor, placa proximal. Aquí está el conector menor, miren. Este es el conector menor, este es el conector menor y este es el conector mayor, ¿ok? Este es un retenedor circunferencial, hasta 3/4 de parte de la circunferencia del pilar, ¿ven? Con doble apoyo, miren. También tiene que tener el retenedor pasividad, ¿no? Fuerzas neutras. Existen retenedores extracoronales y extracoronales infraecuatorial, o sea, por debajo de la línea ecuatorial. O sea, si acá tenemos la línea ecuatorial que se ubicó en el paralizado, por debajo. El conector menor, ¿cuál es su función? ¿Se acuerdan que en la foto anterior les indiqué el conector menor y el conector mayor? Aquí está en diagrama. Este es el conector menor, ¿ven? Aquí. ¿Descanso o apoyo? ¿Cómo se llama esto? Apoyo. No es descanso. Apoyo, conector menor. ¿Cuál es
La función del conector mayor une los demás componentes, ¿no? Transmite la fuerza oclusal de la prótesis a los pilares, transfiere el efecto de los retenedores, apoyos y componentes estabilizadores al resto de la prótesis a través de este. ¿Okay? Está ubicado en el espacio interdental, acá está, entre los dos dientes, interdental, y se une con el conector mayor, nunca con el resto, solo con el conector mayor. ¿Ok? Miren, acá está el conector mayor. Continuamos. Conector mayor. Características. Debe ser rígido, une las partes de la PPR, tiene soporte, estabilidad, retención. Como retenedor indirecto en algunos casos también puede funcionar, dependiendo del caso clínico. El borde nunca termina en el margen gingival, siempre tiene de 4 a 6 milímetros. Aquí tenemos los conectores mayores más usados. En el maxilar superior tenemos la barra palatina simple, la barra palatina doble, la cinta palatina, la placa palatina en herradura, la placa palatina parcial y la placa palatina total. ¿Ok? Barra palatina simple. Miren, barra, paladar, a través del paladar, simple. Siempre debe estar unos milímetros por encima de las bóvedas palatinas, que están acá, miren. Barra palatina simple, miren. Dentro soportada con brechas posteriores cortas, se utiliza en la clase 3 de Kennedy y también en la clase 2 de Kennedy con buen soporte. Un buen soporte en el mucoso en extremo libre. Miren. Esta es la barra palatina doble, ¿se acuerdan? La simple solamente llevaba una, esta es la doble. Miren. Aquí. Ya, es mucho más gruesa, cruza la línea media, perpendicularmente. ¿Ok? Acá hay otro tipo, miren. Sigue siendo una barra palatina doble, solamente que más distanciada. Por ejemplo, esta barra palatina doble se utiliza en pacientes que tienen turus palatino, ¿no? El turus palatino generalmente se presenta acá. Entonces se distancia un poco más y se deja libre esta exostosis ósea, ¿no? Que algunos pacientes presentan. Esta se utiliza más en la clase 4, está contraindicado en extremos libres. Luego tenemos la cinta palatina. Miren, una cinta en el medio. Puede estar en el medio, un poquito más hacia adelante o un poquito hacia atrás. Tiene rigidez, la franca es ancha, cruza en ángulo recto la línea media, miren, la línea media, acá. En este caso, la extensión anterior está por detrás de las arrugas palatinas. Aquí, miren, por detrás de las arrugas palatinas. Se utiliza para la clase 3, de brechas amplias, clase 1 y 2 con buenos rebordes. Y esta es la placa palatina en herradura. Miren, acá está, herradura, ¿ven? Miren. ¿Ok? No es rígido. Se ubican sobre las arrugas palatinas. También se utiliza para pacientes que presentan torus palatino. Y esta es la placa palatina total, que toma contacto casi con todos los dientes remanentes. Termina en la unión del paladar duro con el paladar blando, llega a los surcos angulares. Una de las contraindicaciones de esta es que pesa mucho, entonces hay que seleccionar bien el caso. Muchas veces se hace una PPR con placa palatina total y el paciente, posteriormente a la instalación, nos comunica que se le cae. Luego tenemos el conector mayor en el maxilar inferior. Tenemos barra lingual, doble barra lingual, placa lingual y barra labial, que es la menos utilizada. Barra lingual, aquí está, miren, el borde superior debe ser paralelo al margen gingival y separado en 3 milímetros. Acá, acá. El borde inferior debe ser más grueso. Siempre que vamos a utilizar una barra lingual, ya tienen que chequear bien el frenillo lingual. O sea, que esta porción, esta distancia sea mayor a 7 milímetros para que puedan utilizar una barra lingual. Si no, vamos a tener problema cuando el paciente hable, ¿no? El frenillo lingual va a tener contacto con la barra, o la va a expulsar, o lo que va a hacer es una lesión en el frenillo. Muy importante, terminar este espacio, esta longitud. ¿Ya? Ahí he puesto acá 3 y 3, 6. Por eso yo le decía 7. A partir de 7. Si hay más de 7, perfecto. Miren, barra lingual, indicaciones en clase 1, 2 o 3, rebordes buenos y pilares fuertes donde se puede acoplar retención indirecta. Doble barra lingual, miren, acá y acá, ¿ok? Barra lingual y un gancho continuo, linguo singular o de Kennedy, ¿ya? La retención indirecta, cubre parcialmente a la gingiva, siendo superior a la placa
lingual en este caso, en este aspecto. Ahora, esta doble barra lingual generalmente tienes que tener el espacio, ¿ok? Primero, espacio, que habíamos hablado, como en la barra lingual, y también esto se utiliza más cuando hay un diastema, cuando hay diastemas acá entre los incisivos inferiores, ¿no? Para que no se observe la barra. También es una de las indicaciones, Miren, acá, otra doble barra palatina, pero miren aquí, por ejemplo, ¿ven? Acá hay un diastema, entonces miren cómo el diseño lo llevan por debajo del diastema para que no se observe, ¿ok? Miren acá, se utiliza en clase 1 y 2 con rebordes reabsorbidos. Una de las desventajas es la retención excesiva de restos alimenticios, ¿no? Y placa bacteriana, eso sí es cierto, ¿ok? Seguimos. La placa lingual, miren, recorre todo. Acá ya no hay los 7 milímetros que teníamos que tener, no. Miren, desde acá. La placa lingual. Dice, se extiende desde el cíngulo de los dientes anteriores hasta el surco lingual. Excelente retención, indirecta. ¿Y qué hablar? Miren acá, miren. ¿Ok? Miren. Miren, placa lingual, clase 1 con rebordes pobres. Y la barra livial, como dije al comienzo cuando empezamos a hablar de los conectores mayores e inferiores. La barra labial se utiliza sobre todo en pacientes que tienen torus mandibular. Miren, siempre alguien por ahí, hay un alumno, ¿no?, que tiene algo de curiosidad y te dice, pero doctor, ¿y por qué no hacemos la erradicación de la exostosis, ¿no?, del torus? Eso no es tan simple, es traumático y son pacientes ya de cierta edad a veces. Entonces, para no hacer la cirugía, lo que evitamos es, en vez de que hacerlo más convencional, por las caras linguales de los dientes, lo llevamos hacia la labial, porque si no, va a interferir el eje de entrada y salida de la PPR. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de paralizado, hablábamos de interferencias de tejidos duros y tejidos blandos? ¿Se acuerdan? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es hacer una barra labial por fuera. Ahora, claro, no es tan estética, ¿no? Pero es lo que más indicado es. Acá hay algunas indicaciones, ¿no? Tengo versión de las piezas mandibulares, torus, ahí está, miren, torus, se hace a 3 milímetros del margen gingival. Seguimos en la secuencia clínica. Ahora vamos a hablar de la preparación biostática. Por favor, no confundir preparación biomecánica con preparación biostática, eso es muy común en los exámenes. La preparación biomecánica es una parte del procedimiento endodóntico. Esto es preparación bioestática. Lo primero que vamos a hacer es los planos guías. Ya habíamos dicho, los planos guías es una superficie paralela al eje longitudinal del pilar. Lo que va a permitir es el eje de entrada y el eje de salida de la estructura. Generalmente dije que se hacían en las caras proximales. Algunos libros dicen que también se pueden hacer en las caras linguales o palatinas. En las linguales casi no, porque las linguales son planas, más que todos en las palatinas, ¿no? Acuérdense que la cara lingual de los molares y de los premolares ya son planas porque ahí la anatomía manda, la lengua hace que sean planas, pero en el maxilar superior sí tienen convexidad, ¿ok? Pero generalmente se hacen en las caras proximales, ¿no? Es un rectángulo de aproximadamente 2×3, miren, ahí está. ¿Con qué lo hacen? Con una fresa cilíndrica, punta redonda, pasan 2 o 3 veces. 1, 2, 3, eso es todo. Y se debe formar este rectangulito. Muy bien. Aparte también que permite el eje de entrada y salida de la estructura metálica, también mejora que no se retenga la comida por debajo de la estructura. ¿Ok? Acá están los famosos descansos. Estos son los descansos, acuérdense. Descansos en el diente, apoyos en la estructura de la PPR. Aquí está. Forma triangular, su base hacia proximal, el vértice hacia el medio de la pieza, oclusal, ¿verdad? Miren. Con una parte más profunda del descanso de 1 milímetro. Siempre el vértice tiene cierta profundidad mayor. El vértice, aquí. Ligeramente más profundo que en la base. Aquí siempre hay un error. O lo hacen muy superficial o se pasan y lo hacen muy profundo, ¿no? Entonces,
hay que tener cierta pericia para hacer los descansos oclusales, ¿no? Es un arte hacer los descansos oclusales, ¿no? Triangulares, base hacia proximal, vértice hacia el medio de la pieza oclusal, profundidad 1 milímetro hasta 1.5, el vértice siempre tiene que ser más profundo para formar un ángulo de 90 grados. Siempre que hagan los descansos, empiecen con fresas pequeñas, no intenten hacerlo con una fresa grande, porque si ustedes lo hacen con una fresa grande y lo hacen muy profundo o lo hacen muy ancho, ya no hay cómo solucionarlo. La única manera de solucionarlo es colocando una resina y nuevamente hacer el descanso. En cambio que si empiezan con una fresa pequeña, ¿no? Dándole, ¿no? Haciendo el descanso, si hay un margen de error, podrían regularizarlo. Es igual que cuando se habla de hacer las cavidades para las caries, ¿no? Uno utiliza la fresa de acuerdo al tamaño de la carie. Acá también. Este es un doble descanso. Miren, para un doble áquer. Acuérdense que igual, vértice hacia oclusal, base hacia proximal, pero acá tienen que romper el punto de contacto, porque si no rompen el punto de contacto, el apoyo en la estructura va a quedar muy sobresalido del plano oclusal y va a haber interferencia cuando el paciente haga la oclusión. Entonces, como está muy alto, no rompieron el punto de contacto, ustedes empiezan a bajar la estructura y la dejan tan pequeña que o se rompe el apoyo o después de instalada la prótesis en un corto plazo, se rompe el descanso. Y eso es muy común ver en las PPRs. Es muy común. Por eso es que cuando ustedes tengan sus consultorios y vean a pacientes en su consultorio, van a observar que cuando llegan con sus PPRs, tienen el reborde, ¿no? Y parte del conector de tal manera en contacto con el tejido blando, ¿ya? Que ha provocado una lesión, producto de que no hay apoyo, porque dijimos que la función del apoyo, ¿cuál era? Que la prótesis no se desplace en sentido gingival. Esto es muy importante, señores, muy importante. ¿Y por qué digo muy importante? Porque este es uno de los errores más comunes, ¿no? En la secuencia clínica de la confección de una PPR. Por eso es que cuando se hace el descanso oclusal, ¿ya? Cuando se hace el descanso oclusal, inclusive ustedes ven la profundidad y hacen que muerde el paciente y observan con un espejo, proyectándose a cuánto va a haber de espesor en el material, en el apoyo, para que después puedan hacer un desgaste, un ajuste oclusal, y no quede tan delgadito que al poco tiempo se rompe el apoyo y ya no sirve la prótesis, ¿no? Pero claro, como el paciente no regresa, hay pacientes que regresan y dicen, doctor, se ha roto. Y claro, se ha roto, ¿por qué? Porque cuando hicieron el ajuste oclusal, lo dejaron muy delgadito y se rompió con el uso. Pero hay pacientes que no regresan. Y lo que pasa es que la PPR, ¿no? Se apoya en la mucosa y crea una lesión, ¿no? Hace un tatuaje del conector mayor. Un tatuaje del conector mayor en la mucosa. Seguimos. Ahí está el ángulo, ¿ven? Miren, ¿ven? Ahí está. Yo les dije que en el vértice era un poquito más profundo, ¿ven? Miren. Menos de 90 grados, ¿ok? Este es un doble apoyo para un áquer circunferencial cuando hay un diente pivot. ¿Qué quiere decir un diente pivot? Que es un diente que va en el medio, una brecha edéntula y una brecha edéntula. Entonces se ecualiza con un circunferencial. Entonces haces descanso acá y descanso acá, ¿ok? Ahora, otra cosa más, la característica de los descansos oclusales es que no tengan cajas, que sus paredes no sean verticales. Ojo, que no sean verticales. Debe ser como una cuchara, como la cuchara de la sopa, ¿no? Nada de paredes verticales, ¿ok? Seguimos. Muy bien. Entonces, seguimos con la secuencia. Ya nosotros hemos hecho la historia clínica, hemos visto la historia odontológica, ¿verdad? Hemos tomado la impresión para los modelos de estudio, ¿no? Con alginato, con una cubeta Rimlock, ¿no? Hemos hecho el análisis en el paralizador, hemos paralizado el modelo de estudio, hemos visto los ecuadores, ¿no? Las interferencias que pueden haber en tejidos duros, en tejidos blandos, ¿ok? Hemos hecho el diseño, ¿no? Ya hicimos el diseño, todas las partes del diseño, ¿no? El conector. Y ahora vamos a tomar
la impresión definitiva, ¿ok? La impresión definitiva. Acuérdense que el diseño preliminar, ¿ya? Con el lapicito rojo, azul, y hay literatura que dice verde también, para los planos oclusales, ¿no? Azul para las rejillas y rojo el conector y mayor y menores y apoyos, ¿ok? Eso se hace en el modelo de estudio, todo en el modelo de estudio, ¿ok? Todo eso se hace en el modelo de estudio. Ahora, ya hicimos toda esa parte previa, ahora vamos a tomar la impresión definitiva. Cuando nosotros teníamos el modelo de estudio, siempre lo duplicamos. Generalmente lo que hacemos en clínica es duplicarlo. Uno para el paralizado y el otro para hacer la cubeta individual, con acrílico puro o con acrílico mezclado con yeso, ¿ok? Con cribas o sin cribas. Generalmente nosotros no cribamos porque utilizamos adhesivo para silicona, ¿ok? Impresión definitiva. Entonces tomamos la impresión definitiva, o sea, el modelo de trabajo. ¿Y por qué se llama modelo de trabajo? Porque aquí es donde el laboratorio va a hacer la PPR, ¿no? Todo el proceso. Ustedes lo que van a hacer es mandar el modelo de estudio con el diseño al laboratorio con la impresión definitiva. Con la impresión definitiva que van a tomar con su cubeta individual. Previo ya hecho los descansos, ¿ok? Los descansos, los planos guía, todo eso, el cambio de ecuador de repente, subir el ecuador, bajar el ecuador, X cosas. Eso ya tiene que estar previo, ¿ok? Entonces, al laboratorio va a ir la impresión definitiva con el modelo de estudio, con el diseño. ¿Para qué? Para que en el laboratorio copien exactamente igual el diseño que está en el modelo de estudio, o si quieren ustedes también lo pueden hacer en el modelo de trabajo, pero le entregan los dos modelos. Entonces ahí el laboratorista hará el diseño, duplicará el modelo y todo el proceso de la estructura metálica, ¿no? Duplican el modelo, ¿no? Lo cocinan, hacen el diseño primero con lápiz, luego lo hacen con cera, ¿no? Lo meten al cilindro, le colocan el yeso refractario, ¿no? En el cilindro, lo cocinan, llega a la temperatura ideal, lo llevan a la centrífuga, ¿no? Colocan el material que es el cromo cobalto, ojo, cromo cobalto, no cromo níquel. Cromo níquel es para incrustaciones, coronas ibocrón, coronas de porcelana, es cromo cobalto. Hacen el centrifugado, sacan, se enfría, parten el cilindro, ajustan, sacan los excesos, hacen baño electrolítrico, luego pulen y sacan brillo y adaptan en el modelo de trabajo, ¿no? Por eso que dije al comienzo, lo duplican, ¿no? En el yeso refractario hacen la confección de la estructura y una vez que ya la estructura está, la adaptan al modelo de trabajo, al que fue el modelo original al cual duplicaron. ¿Ok? Seguimos. Muy bien, ya tenemos la estructura, ¿verdad? Entonces acá viene el arco facial. ¿Para qué nos sirve el arco facial? Para ver el eje terminal de bisagra, la distancia intercondílea y la relación tridimensional del maxilar superior en relación con el eje terminal de bisagra. Posición del maxilar superior con respecto al macizo craneofacial. Seguimos. Miren, aquí está la horquilla. Miren cómo se posiciona el registro. ¿Está? Montaje. ¿Ok? Entonces, una vez que nos entregan la estructura metálica, lo que tenemos que hacer es probarla, ¿no? Se introduce la estructura en la boca previo a esterilización con alguna sustancia y tenemos que ver si asienta en su sitio. Lo que tenemos que ver, señores, es que los apoyos estén en íntimo contacto con los descansos. Lo primero, ¿ah? ¿Ok? Se le solicita al paciente que nos informe los lugares donde siente dolor, sensación de dolor o simplemente incomodidad, presión. Y utilizamos algunas sustancias que nos van a indicar dónde es ese contacto prematuro o dónde hay esa presión. Se puede utilizar el óxido de zinc alcohol o mezclado con alcohol, o también podemos utilizar silicona fluida. Donde el paciente siente la molestia, se coloca una pequeña porción en la estructura, luego se lleva otra vez a la boca, se espera que actúe el material, se retira, y donde ustedes ven que no hay material, o sea que se ve el metal puro, ahí es donde tienen que hacer el ajuste. Eso lo pueden hacer varias veces, repetir varias veces hasta que el paciente sienta cómoda la estructura, que entre y salga pasivamente, sin molestia. ¿Ok? Seguimos. Después de que se hace la prueba de la estructura metálica,
¿ok? Viene lo que yo les decía, la oclusión. Una vez que ya la prótesis entró perfectamente hasta donde tenía que entrar, hacen que el paciente cierre el maxilar, los maxilares, muerda. Y posiblemente hay interferencia en los apoyos. Pero como ustedes hicieron una buena preparación biostática, ¿ya? Y se previnieron todo lo que podía pasar, ¿ok? Entonces hay suficiente apoyo, espesor del apoyo, para que ustedes hagan un ajuste y que ocluya bien. Entonces le colocan un papel de articular, hace que muerda el paciente, ven los puntos, lo bajan con una fresa ovalada, ¿ok? Bajan, vuelven a probarla, vuelven a colocar el papel, sigue teniendo, bajan un poquito más hasta que el paciente ya no siente esa interferencia, ¿ok? Ya no siente la interferencia en la oclusión. Doctor, ya está perfecto, todos mis dientes ocluyen simultáneamente, el lado derecho con el lado izquierdo. Perfecto, señor. Ok, ustedes lo sacan, calibran, ojo, siempre tienen que hacer los ajustes oclusales con un calibrador. Y cuando van a instalar la prueba de la PPR también con un calibrador de metal para ver el grosor. Eso es muy importante. Por eso es que yo les decía, hay que tener todas esas consideraciones para que no haya fracaso posteriormente en la PPR. O sea, tiene que haber un buen grosor del material para que no se rompa. Y por eso es importante el calibrador. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Muy bien, una vez que ya la prueba de la estructura metálica es correcta, tanto en eje de entrada, eje de salida y oclusión, lo que se hace es, se colocan los rodetes en la rejilla, ¿no? Los rodetes de cera en la rejilla, bien adaptados en el modelo definitivo. Luego se lleva a la boca del paciente y se toma el registro con arco facial y el registro intermaxilar. Estos dos registros nos van a permitir montar en el articulador semiajustable. ¿Perfecto? Muy bien. Una vez que ya está montado en el articulador semiajustable, lo que vamos a hacer es la selección de los dientes artificiales. Color, forma, tamaño, ¿no? Eso dependerá. La forma, por ejemplo, tenemos monoplanos y poliplanos, ¿no? Los monoplanos se utilizan para pacientes que no tienen reborde prácticamente, ¿no? Son rebordes planos, muy pobres, reabsorbidos. Si el reborde es considerado, es aceptable, mejor dicho, se puede utilizar dientes poliplanos sin ningún problema. Muy bien, se colocaron los dientes, se cogieron los dientes poliplanos, la forma, el color y el tamaño, y entra el trabajo como siempre se ha hecho. Enfilan los dientes, ¿ok? Se enfilan los dientes y luego se va a la prueba de enfilado. En la prueba de enfilado observamos que todo cuida perfectamente, hacemos movimientos de protrusiva, lateralidad, que no hay interferencia, todo ok, y luego se manda a acrilizar. Una vez que se acriliza, nos devuelve el laboratorio e instalamos la PPR. Cuando instalamos la PPR, señores, no vamos a tener problemas en la estructura, porque la estructura ya está perfectamente adaptada en la boca. Entonces, lo que vamos a tener ahora, que va a impedir posiblemente el ingreso de la PPR, es la parte acrílica. ¿Ok? La parte acrílica. Entonces, igual, mezclamos silicona fluida, colocamos en la parte del acrílico, lo llevamos a la boca del paciente, profundizamos con cierta presión, no tanta, porque a veces por querer llevarla a su posición, le creamos una herida, ¿no? Hacemos una ligera presión, sacamos, observamos. Y ya no va a ser como cuando yo les dije que no, se veía el metal. No, ahora no. Ahora lo que se va a ver es cuando se ve el acrílico. Ustedes van a ver el material que han utilizado para poder identificar la zona retentiva, puede ser óxido de zinc alcohol o puede ser silicona fluida, ¿no? Ven el acrílico expuesto y ahí hacen el ajuste. También lo van a hacer reiteradas veces, puede ser una, dos, o de repente no, entran en la primera. Si hacen 2 o 3, no hay ningún problema, hasta que la prótesis ingrese perfectamente y el paciente no tenga ninguna molestia. ¿Ok? Ahora, señores, cuando se hace el ajuste oclusal de la estructura o cuando se hace la prueba de la estructura que entre perfectamente en la boca del paciente, no se desgasta por desgastar, señores, entiendan eso. Siempre tiene que haber un material que te diga dónde tienes que hacer el ajuste. Igual es en el acrílico, cuando ya vas a instalar, también es importante que se vea dónde vas a hacer el ajuste, dónde.
Si tú lo haces al ojo, lo único que vas a provocar es que la prótesis esté floja y ya no esté retentiva. Una vez que ya esté instalada, procedemos a decirle al paciente saque y la instale para que tenga alguna práctica. Le indicamos cómo higienizarla, ¿no? Cómo lavarla, que no debe dormir con ella, ¿no? Deben descansar los rebordes en las noches para regenerarse. Después de lavarla pueden sumergirla en agua para que no se multipliquen las bacterias, y sus controles posteriores. No pueden tener 2 o 3 controles posteriores, ¿ok? Porque generalmente ustedes instalan una PPR y siempre el paciente se va porque no le molesta, claro, porque lo único que hace es ingresar la prótesis y sacarla, pero no la sometemos a cargas en el consultorio. Entonces el paciente, cuando va a su casa y empieza a comer, también hay indicaciones que se les dice al paciente que empiecen a comer cosas suaves y progresivamente coman cosas mucho más sólidas. Entonces puede hacer que el paciente tenga ciertas molestias, no hay ningún problema, los llaman, sacan una cita, nuevamente colocan el material para poder identificar dónde está haciendo esa presión y ha creado esas lesiones, vuelven a aliviar, pulen y nuevamente el paciente se va a su casa, y así puede ser que 2 o 3 veces, ¿no? No hay ningún problema. O en el mejor de los casos, el paciente se retira con su PPR y nunca más lo llama. Generalmente eso pasa con los pacientes que ya tienen o han usado PPR. Pero los nuevos siempre se hace 1 o 2 controles porque les molesta. Listo, señor. Esta es la secuencia clínica de una PPR. Lo que ustedes tienen que hacer ahora, a partir de haber escuchado esta clase, complementarlo con algunos libros, como por ejemplo McCracken, para alguna duda o algo que se les haya olvidado de esta teoría. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.